Muchísimas gracias, Almudena, por tu brillante intervención y quiero agradecer encarecidamente a los tres ponentes su participación, su disponibilidad, sus valiosas contribuciones a estas 22 jornadas de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y a todos ustedes por su interés, su atención e igualmente su participación, por lo que en este momento abrimos un coloquio para que cualquier persona que quiera intervenir pueda formular las preguntas que se le hayan suscitado. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. Yo simplemente quería transmitir una sensación personal y hacer una pregunta por la experiencia de los miembros que han realizado la ponencia. Yo, como sensación personal, es que el legislador español tiene temor reverencial al TJUE y entonces lo que hace es, en la legislación que es de resultado a través de las directivas, pues prácticamente copia las directivas y no se atreve a realizar una legislación propia ajustada a las instituciones tradicionales de nuestro ordenamiento, sino simplemente plantea, copio la directiva y así no la cago, hablando mal y acabando pronto. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería plantear es si esa sensación que yo tengo es porque, según vuestra experiencia, el TJUE no tiene una sensibilidad para el mantenimiento de las instituciones propias de los Estados, de modo que la legislación de resultados se pueda acomodar a esas instituciones, o simplemente es la sensación que yo tengo de temor reverencial. Bueno, todos sabemos que, por ejemplo, en empleo público tenemos unos problemas muy serios en el que la función pública en España no se ajusta al modelo europeo de función pública, pero sí que se podría haber ajustado manteniendo las instituciones y parece que directamente queremos copiar, o el ejemplo que yo desde mi práctica personal he sufrido más o he sido más combativo, que es el de las declaraciones responsables en materia, por ejemplo, en materia de urbanismo, porque la directiva Bolkestein no recogía, según me pareció a mi entender, no recogía que el urbanismo estuviera sometido a declaración responsable y nosotros en nuestro péndulo habitual pues nos hemos ido de madre y hemos regulado la declaración responsable todavía más allá de lo que la directiva nos imponía. Pero obviando la licencia, que para mí es un mecanismo que no debíamos de desdeñar. Entonces, mi pregunta es si el TJUE de verdad es sensible a esas situaciones o a esa legislación interna o a la posibilidad, o simplemente es que como el TJUE no es sensible a esto, pues lo mejor que puede hacer un legislador es acomodarse a la directiva y punto. Bueno, es difícil contestar a esa pregunta, ¿no? Temor reverencial, no sé si es temor reverencial, seguramente es prudencia. No sé si es solamente al TJUE, sino básicamente a la Comisión, que es la que vigila el cumplimiento de la correcta transposición del derecho de la Unión. Y la forma de garantizarse que no vas a tener objeciones o incluso un procedimiento por infracción es copiar la directiva, ¿no? Entonces, muchas veces es la salida más fácil que tiene no el legislador, sino el prelegislador, ¿no? Los equipos de los ministerios que preparan los anteproyectos de ley para transponer las directivas europeas. Esto siempre se ha criticado desde los inicios de la integración, que muchas veces se copia sin necesidad. Si la directiva habla de, pues no sé, autorización de explotación, que en castellano no sabemos exactamente qué quiere decir, pues no se adapta al término preciso, a la categoría, pues licencia tal, o ese labor de afinamiento fino, que creo que no sería problemático desde el punto de vista del derecho de la Unión, muchas veces se omite, ¿no? Y, en fin, tenemos toda la casuística posible en cuanto a la transposición, pero muchas veces yo creo que es por curarse en salud y evitar complicaciones en la transposición de muchas directivas. No sé si
el problema está en el Tribunal de Justicia, sino en la Comisión. Hay que convencer a la Comisión de que se ha traspuesto bien. Y en la Comisión hay personal de todas las nacionalidades, ¿no? El que lleva un poco el seguimiento de la transposición española, pues preguntará a sus colegas y verá si esto que le están diciendo, que la autorización de explotación se corresponde con lo que dice la norma española, pues, en fin, no sé si es tanto temor reverencial como evitar problemas de incumplimiento, lo cual lleva la pelota a los aplicadores, a las administraciones públicas y a los órganos judiciales que tienen que aplicar normas españolas, pero que su textura o sus conceptos son raros, son ajenos, y en fin, ellos tienen que hacer esa transposición, o sea, esa traslación, ¿no? Esa adaptación de lo que pide la directiva. Por eso, uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia del TJUE es la interpretación conforme con las directivas, ¿no? Es decir, la transposición dice A, pero el aplicador, el órgano judicial, en cualquier caso, tiene que tener al lado la directiva. Hay que aplicar la norma española de transposición de acuerdo con la directiva, de acuerdo con la finalidad perseguida de la directiva. Y en caso de duda prevalece la directiva. Con lo cual, la norma interna es un poco instrumental. Se ha degradado un poco, se ha depauperado, porque el Tribunal de Justicia le da tanta importancia a la directiva que al final, pues, alguno pensará que para qué esforzarse en transponer bien si en realidad lo que hay que hacer es aplicar la directiva, ¿no? De una forma casi inmediata, ¿no? Bueno, esto... A mí me gustaría añadir que, efectivamente, yo al intervenir iba a decir, hombre, cortar y pegar tampoco tiene por qué ser siempre una mala técnica legislativa. De hecho, es otra fórmula en la que estamos uniformándonos, porque cada vez son más estas copia y pega, como tú dices, que están introduciendo dentro de nuestra tradición legislativa la forma de hacer leyes con conceptos, por ejemplo, ¿no? Que era una cosa ajena antes, en la que se establecen todos los conceptos, etcétera. No tiene por qué ser malo. Ahora sí que he caído, cuando ha hablado el profesor Xavier, en que sí que hay veces en que la transposición, el corta y pega, se tendría que corregir precisamente con conceptos que no nos sean ajenos, porque eso da problemas. Por ejemplo, en extranjería hemos tenido problemas arrastrados durante décadas porque no se sabía lo que era retorno, no retorno, voluntario, salida. No se pueden copiar conceptos sin más que no se entiendan en los países. O sea, esta uniformidad tiene este peligro, pero en principio cortar y pegar no tendría por qué tampoco calificarse como una mala técnica. Sobre todo por eso, porque te evitas cualquier tipo de separación con la directiva que te pueda sancionar o que pueda suponer una penalidad. Y no creo que sea función del TJUE velar por las instituciones propias de cada uno de los países. Al TJUE verdaderamente tampoco creo que le interese atacar instituciones propias. Él solamente se interesa por las instituciones de la Unión. O sea, que tampoco es un enemigo. Yo no le veo como un enemigo de instituciones propias. No creo que le interese que se acabe con la licencia en España. Él lo que quiere es que, si hay una directiva de declaraciones responsables, se cumpla uniformemente y la legislación la cumpla uniformemente. Ana, sí. Muchas gracias, Esther. Enhorabuena a los tres, de verdad habéis estado espléndidos, me ha dado muchísimo gusto oíros y quería hacer una pregunta muy concreta a cada uno de los tres, ya lo siento. Almudena, ¿no se puede dar el caso en que la posición del Estado sea distinta a la de las comunidades autónomas en una cuestión prejudicial? Incluso que la posición de las comunidades autónomas no sea igual entre sí, ¿y cómo lo resolvéis? Segunda cuestión, y estaba para Xavier. No sé si veladamente esa sentencia a la que te has referido es una sentencia sobre una infracción de contrabando que tiene un voto particular muy interesante, y esa sentencia que me parece absolutamente criticable, en mi opinión, no sé la opinión que tendrás tú, yo estoy con el voto particular, me parece que le exige a la Administración no ya una buena Administración, sino ser la mejor de las administraciones del mundo mundial. De manera que ese margen de apreciación que deja el principio de buena Administración, en mi opinión, es peligroso en las manos del juez, porque
va más allá del control de legalidad y llega a hacer un control de oportunidad de la actividad administrativa, ¿no? Y Esther, una cosa que me preocupa sobre la jerarquía de los órganos judiciales. Yo les explico a los alumnos que en los órganos judiciales no hay jerarquía porque la independencia se predica de todos y cada uno de los jueces y esto lo sabemos. Es más, yo pienso que de existir alguna jerarquía en esa pomposa llamada diálogo de tribunales, que es una frase que se utiliza pues así, para ponernos chulos, ¿no? El diálogo que se entabla entre la jurisdicción interna y la jurisdicción europea o el Tribunal Constitucional es un diálogo de arriba abajo. Dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces estáis vinculados por la interpretación que haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la doctrina que siente el Tribunal Constitucional y, sin embargo, no lo estáis respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No sé cuál será vuestra opinión al respecto. ¿Quién empieza? Pues si queréis por orden de preguntas. Pues muchas gracias por la pregunta. Nosotros, desde luego, lo que se intenta en cualquier supuesto de intervención, en particular, por ejemplo, las cuestiones prejudiciales, que puede haber un litigio de origen en el que esté involucrada legislación autonómica, y con lo cual sea parte de la comunidad autónoma, esa parte está legitimada para ir al tribunal y participar también en la cuestión prejudicial. Lo que se busca, desde luego, es por parte del Reino de España intervenir siempre con una única postura, con lo cual se intentaría conciliar en todas las posibilidades para llevar una única postura. En mi experiencia, no ha pasado nunca que se haya tenido una contraposición de intereses como para no poder ir y apoyar la misma dirección. Y entiendo que, en último término, si fuera un interés puramente autonómico y el Estado pues no pudiera compartir esa posición, pues no iríamos nosotros a la vista, ¿no? Pero, desde luego, se intenta no tener una posición contrapuesta. Incluso puede ser muy útil el ir con doble representación a estas vistas de cuestión prejudicial, porque se reparte un poco, como les he dicho, no tenemos mucho tiempo para intervenir, se reparte un poco el trabajo. A lo mejor, en este caso, pues los letrados de la comunidad autónoma explican más los hechos concretos y nosotros nos centramos más, a lo mejor, en la jurisprudencia del tribunal, intentamos complementarnos, ¿no? Con lo cual, yo no he tenido ningún caso en el que haya habido una contraposición de intereses que haya llevado a esa situación. Pues sí, Ana, creo que compartimos la misma visión. No he entrado en detalles en la sentencia porque me iba a alargar y solamente os invitaba de modo educado a echar un vistazo al voto, porque yo creo que apunta al peligro de desbordamiento de un principio general que, en manos de los jueces, en este caso, porque son los aplicadores en última instancia los principios generales, pues puede ser una especie de justicia y equidad o de lo que a mí me parece, en fin, lo que a mí me parece bueno. A mí los principios que llevan la palabra bueno delante, no sé, me parecen un poco moralizantes. Entonces, dicho esto, siendo más dogmático, claro, el principio en esa sentencia, el principio de buena administración, se ha independizado absolutamente del contenido del principio general del derecho de la Unión, que son normas de conducta tasadas, pues que hay que oír al interesado, que hay que motivar las decisiones, que hay que resolver en plazo razonable, etcétera, estándares que están plenamente incorporados al derecho español. Que no puede tener un contenido más allá, yo creo que sí, eso es lo que tenemos todavía que investigar, que explorar. En la sentencia, en la propia sentencia, el magistrado Dmitry Berberov apunta a una jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que esto es para abordar situaciones no contempladas en las normas, donde pasan fenómenos imprevistos, en que la Administración no actúa de forma diligente y eso causa un perjuicio al ciudadano, ¿no? Y en términos de que la decisión final es arbitraria, ya sabemos lo que es arbitrariedad, una cosa descabellada en derecho, no cualquier cosa desfavorable es arbitraria, o se crean disfunciones que no están previstas en las normas. Es decir, que su ámbito debe ser bastante más residual de lo que muchas veces algunos sugieren. Y por eso me parece que el voto particular, sin negar la existencia del principio, siendo plenamente europeísta en el sentido de que bien, está ahí, este es el principio, pero no puede ser
que esto sustituya a la ley, que sea un principio de aplicación contra el IGEM. En el caso este del contrabando, lo explico para los oyentes, simplemente se interviene en un local material de contrabando, no sé si era tabaco o algo así, y le hablen el procedimiento sancionador pues más o menos 15 meses después. Se resuelve en el plazo máximo de 6 meses, pero alguien alega que se ha infringido el principio de buena administración y el Supremo dice que se ha infringido y anula la sanción. Y lo que dice el voto particular, más o menos, es, bueno, tenemos instituciones en derecho español que ya contemplan la inactividad, básicamente la prescripción de las infracciones y el plazo de caducidad del procedimiento de resolución. Entonces, decir que la sanción era nula de pleno derecho porque se ha infringido el principio de buena administración es un poquito excesivo. Y yo simplemente de responder que estoy de acuerdo con todo lo que te has dicho. O sea, no es una pregunta, es una aseveración. Te puedo decir que todos los jueces que estamos aquí somos independientes, pero lo que es nuestra producción no es independiente. Yo me relaciono por igual con el resto de TCJs y de juzgados, por supuesto, pero con los órganos superiores, con el Tribunal Supremo, con el Tribunal Constitucional, no, porque son superiores a mí. Entonces, dependo de lo que me diga el Tribunal Constitucional en cuanto a la validación de una ley, los efectos hacia adelante, hacia atrás, con la plusvalía tal, yo dependo de lo que me haya dicho, por supuesto, es un órgano constitucional. Y en cuanto al Tribunal Supremo, es una fuente del derecho, lo dice el Código Civil, entonces yo aplico toda su jurisprudencia, pero no de manera obligada. Y nosotras fuimos la primera sala que nos apartamos deliberadamente y motivadamente y nos declaramos rebeldes a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No valió para nada en aquel momento, pero bueno, luego posteriormente sí. Pero claro, de una manera muy responsable, que es lo que yo quería diferenciar con la relación que tenemos con el TJUE. El TJUE no tenemos relación vertical, no tenemos relación de dependencia, precisamente porque cuando yo estoy hablando de cuestiones prejudiciales, cuando preguntamos, no preguntamos sobre el resultado de nuestro caso y no va a tener ningún pronunciamiento sobre el resultado de nuestro problema. Simplemente me va a decir, pues este artículo sí es conforme con la interpretación, pues vale. O no lo es porque el juez tenía razón en el planteamiento, con lo cual la solución para el problema va a ser otro o para la causa va a ser otro, pero la doy yo como juez, no me la da el Tribunal Supremo o no me la da el Tribunal Constitucional. No sé si te he respondido, pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Hola, muchas gracias por las intervenciones. Enhorabuena a los ponentes. Yo quería preguntar en el nivel ¿Quién está hablando? Bueno, mi nombre es... Es que no te vemos. Sí, aquí. Perdón. Sí, pensaba que se oía. El nivel de litigiosidad de otros Estados miembros en relación a España cuando hablamos de los recursos de incumplimiento y los recursos de anulación, los recursos directos. ¿Qué diferencias hay? ¿Aquí se litiga más, menos? Los datos, todos estos datos están en Curia. Si tú entras, yo es que no sé si los maneja Almudena. No tengo a mano la comparativa con... Pero en Curia, tú te metes en la página de Curia del Tribunal y tienes todas las estadísticas de todos los años. Bueno, pues ya con este... Hay una mano que está... Hay otro más. Sí. ¿Alguien más? Sí, por favor. Aquí atrás. Sí. Es que no sé. Solamente quería completar una información sobre la pregunta que ha mantenido Ana Lamelas en relación a la intervención de la Abogacía del Estado en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La experiencia, evidentemente, es personal. Hace unos años se planteó un conflicto en relación a las condiciones económicas y fiscales en 3 comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de La Rioja, de Castilla y León y del País Vasco en relación al cupo vasco. Fue la primera vez, por otra parte, donde se participó por parte de los letrados de una comunidad autónoma en la gran sala a través del procedimiento que correctamente ha señalado. Evidentemente, el resultado de esa pretensión todos lo conocemos.
En ese caso, claramente, o sea, sin que esto suponga ningún reproche, evidentemente, en ese momento claramente el Estado decidió apoyar a una de las 3 comunidades autónomas en las pretensiones. Luego, por otra parte, también se ha planteado recientemente el caso en Castilla y León de una reclamación directa a la actividad autonómica en materia de determinadas subvenciones a entidades sindicales, básicamente. Nosotros intentamos contribuir a la información necesaria que debería sostener en la representación, en este caso del Reino de España, por parte del abogado del Estado. Y no pudimos hacerlo realmente. Es decir, se mantuvo una postura por parte de la abogacía del Estado en representación del Reino de España, con toda la legitimidad, claramente enfocada a una determinada previsión. La única posibilidad que nos quedó a nosotros fue presentar a través del registro del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea las conclusiones técnicas que nosotros sosteníamos, ¿no? Evidentemente, insisto, no es ningún tipo de reproche porque el abogado del Estado claramente comprendía esta postura, ¿no? Pero los hechos fueron así. Estamos esperando a esta última la resolución oportuna del Tribunal. Gracias. No sé si le quiere dar la palabra a esa. Y cierra con esa persona y ya está, ¿no? Bueno, pues ya después de esta interesante reflexión vamos a proceder a cerrar este coloquio, fructífero coloquio, porque vamos a dar la pausa para el café tan esperada antes de la siguiente mesa redonda para que no se nos atrase todo el programa.